El 20% de los afectados por un siniestro se muestran insatisfechos con su seguro. Para nosotros esto no es nada nuevo, ¿verdad? Eurosiniestro, Felipe Viso, Carlos Rial. No. Es algo que llevamos viendo no muchísimo tiempo, ¿no? Sí, incluso yo estoy convencido que si la gente de verdad supiese, tuviese más información o le llegase más inquietudes, tendrían una estadística todavía más desfavorable, ¿no? Un 20%, sinceramente, me parece poco, pero también entiendo que lo hacen muy bien las aseguradoras. ¿Y sabéis cuáles son los principales motivos? ¿Por qué la gente está insatisfecha? ¿Cuáles son las alegaciones que hacen? Pues las tres principales son mala atención, insuficiente indemnización y falta de coberturas. Son los tres motivos principales. ¿Qué os parece? Bien, o sea, no me parece bien, pero es lo que me esperaba, porque nuestros clientes suelen acudir precisamente por alguna de esas tres causas, ¿no? Normalmente. Lo de la falta de coberturas es porque a mucha gente le vendieron una póliza que ellos entendían que les cubría muchísimas cosas y cuando van a dar un siniestro resulta que tienen muchas excepciones a lo que en principio les iba a cubrir y se encuentran con que les cubre mucho menos. Con lo de las indemnizaciones lo mismo y sobre esto, sobre todo en el tema de diversos, nosotros tenemos constancia de que hay una mala práctica generalizada, que es la de que la compañía te manda a tu casa a alguien que te repara, llega allí, repara y se va y tú no tienes ningún comprobante de quién fue, de cómo lo hizo, de qué te reparó, no tienes factura, no tienes absolutamente nada y cuando pasaron cierto tiempo y aquello quedó mal reparado, que se nos ha dado más de una vez, no sabes a quién reclamar porque no tienes absolutamente nada y la compañía se desentiende, esa es una de las cosas tal. Y luego lo de que las indemnizaciones sean bajas, bueno, está en función en diversos, por ejemplo, de que siempre te intentan aplicar, decirte que tienes infraseguro, y si quieres luego podemos hablar sobre eso y cómo se calculan los capitales, y otra de las cosas es, bueno, las indemnizaciones por accidentes de tráfico que siguen siendo notoriamente insuficientes. Bueno, estas tres que señalábamos son las fundamentales, pero claro, hay muchas más causas. Tú abrías la veda en una, que era la falta de información, esa es otra también, y la falta de información por escrito, es decir, cuando se hace una propuesta, por ejemplo, de una indemnización y tal, que la hacen por teléfono, mal. Sí, el último estudio que nosotros vimos que hablaba del seguimiento en los accidentes de tráfico por una aplicación de una ley, hablaba precisamente de que a día de hoy se sigue por parte de las aseguradoras dando toda la información de forma verbal, ¿no? Es decir, no hay que dejar ningún rastro y esto es una práctica que nosotros en diversos, es decir, en los temas de hogar es constante, o sea, tenemos cantidad de gente que nos viene con problemas de, pues tenía una aseguradora, el año pasado me cambiaron el baño y hoy en día esto es un Cristo y claro, no está con la aseguradora, no tiene ningún tipo de documento que acredite quién fue el que reparó, con lo cual no hay nadie a quien reclamar y esto, aunque parezca increíble, esto nos está sucediendo. La falta de información es brutal, pero es constante. O sea, que una compañía de seguros remita al asegurado la valoración del daño, eso es casos excepcionales. Es una falta constante, ¿no? O que cuando se haga una oferta por un lesionado, pues que se le ofrezca la información del médico evaluador de por qué te doy este dinero, en base a qué, ¿no? Para que la gente pueda tener una información y sobre eso decir, pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Increíble también los plazos, tanto de reparación como de pago, ¿no? Claro, pero es que se va sumando una ilegalidad encima de la otra. Sumando, porque es muy interesante. Una ilegalidad encima de la otra. Sí, por ejemplo, la ley establece que las comunicaciones se tienen que hacer por escrito. Cuando no te comunican algo por escrito, es que te están intentando tangar, te lo voy a decir así de claro. O sea, te están intentando colocar algún gol. Cuando te pagan fuera de plazo, también están incumpliendo. En los 40 días siguientes te tienen que haber pagado o indemnizado como mínimo algo. Ellos lo que hacen es forzar, ¿no?, por así decirlo, que sea el asegurado quien pague por su cuenta, luego reclamar y luego pues no están de acuerdo en los presupuestos. Eso ha pasado, nosotros lo hemos visto. Claro, pero cuando yo te fuerzo a hacer eso, ya no estoy cumpliendo como aseguradora. Yo si precisamente tengo un riesgo asegurado, es para que cuando me pase algo la compañía se encargue de pagar y solucionármelo. Si lo tengo que pagar yo y adelantar yo, el seguro ya me vale de poco, porque entonces ya tengo que tener un dinero provisionado y guardado para cubrir esos riesgos. Que al final eso estoy cubriendo yo, lo que es un seguro de reembolso, no un seguro de daños, y no es así. Claro. Eso, digámoslo que en seguros o en pólizas a nivel genérico. ¿Qué os parece si nos centramos ahora en el tema de autos?
Por ejemplo, el tema de los peritos compinchados, bueno, compinchados es una expresión, una forma de hablar, peritos concertados de la propia compañía, ¿no?, que siempre barren para casa. Bueno, esto habría que, un poco a la gente que nos está escuchando, que entiendan cómo funciona el nivel perito. El perito, lo primero, para tener el título de perito de autos, tienes que ir a un centro en Zaragoza, que la sociedad está constituida por las principales aseguradoras de España. Es decir, que quien emite y quien forma y quien dice cómo hay que peritar son las aseguradoras. ¿Vale? Entonces, forman a 10 clones. Esos 10 clones luego les van a decir, tú tienes que intentar que tu costo medio de lo que tú vas a valorar no sea ajustado a lo que corresponda, sino que baje lo máximo posible, porque si no, hay 10 esperando fuera. Y luego además están los convenios. Toda esta información, que si a esta gente que hay en esta estadística solamente un 20% de que no están de acuerdo, si supiesen la cantidad de veces que se están haciendo reparaciones que no están acordes a lo que de verdad corresponde, es porque los peritos realmente ya no tienen una independencia como tenían que tener. Hace muchos años, muchos intentaron juntarse, crearon asociaciones y todo, pero esto, como siempre, se encargaron ya las aseguradoras de meter gente dentro para que eso estallase y no que llegase a un acuerdo, porque la idea era buena, era crear una asociación de peritos, entonces las compañías de seguros recabarían a esa asociación que enviase los peritos y serían 100% independientes. Esto no es real, ¿no? Además, luego está el convenio que han hecho las compañías por los daños. Todo esto, si llegase a la gente, se preocuparía mucho más de hablar con su taller de confianza, de saber qué es lo que le valoran y las consecuencias que puede tener en otros ámbitos, como puede ser las lesiones. Y no hemos, claro, ahora, nexo causal, eso también se lo enseñan muy bien, ¿no? Claro, es que lo primero que le debe chocar a una persona es, vamos a ver, si yo estaba con mi coche aquí y vino alguien y me dio un golpe, yo estaba con el coche parado, ¿por qué viene a peritarme mi coche el perito de mi seguro, si me ha dado otro? ¿Por qué es mi seguro la que me dice dónde tengo que llevar a arreglar el coche? ¿Por qué es mi seguro la que al final se está peleando conmigo para pagarle? Pero si yo no tengo la culpa es de otro vehículo. Lo que tendría que hacer mi seguro es mandarme un perito que valorase los daños y se los reclamasen a la compañía contraria y que reclamasen los daños que justamente me pertenecen. Pero claro, cuando el que valora y el que paga es el mismo, evidentemente la independencia se pierde. Entonces mi compañía va, como entidad mercantil que es, a pagarme lo menos que pueda y punto. Entonces ahí se está traicionando el espíritu del seguro, ¿no? Y además, y luego pasa eso, lo que dices tú. Y aún por encima, claro, si yo pongo que tienes pocos daños, luego va a servir esto para que te pueda cortar el tratamiento de la asistencia sanitaria si has tenido lesiones, ¿vale? Entonces, claro, al final el lesionado se ve metido en un círculo en el que la víctima es él, es decir, todo el sistema está en su contra. Pero no contentos con todo esto, al final el círculo se cierra siempre en el mismo sitio, que es aumento de la prima. Aumento de la prima. ¿No? Sí. Sí. No, pero volviendo un poco al principio del por qué, ¿no? Estamos aquí, que hay una información que dice que el 20% de la gente no está contenta. Y yo del principio he dicho, hombre, a mí me choca, si realmente estoy convencido que si la gente supiese de verdad cómo están funcionando las aseguradoras, cómo están unidas a través de la patronal UNESPA, cómo la Dirección General de Seguros, si ves todos los comunicados que hay, siempre son en contra del ciudadano, nunca son, oiga, las aseguradoras ustedes están ganando muchísimo dinero, como ustedes tienen que hacer un seguro obligatorio y además una serie de prestaciones deben de repercutirlo al ciudadano y que pueda haber un retorno. Ustedes no pueden tener, lo que dice Carlos, que vayan a peritar un vehículo y decirle, trasladarle constantemente al cliente que están esperando que la otra acepte la culpa, con lo cual ellos no dicen la auténtica verdad, no dicen una verdad a media, están esperando la aceptación por el convenio, pero no dicen nunca que existe un convenio, dicen esperan la aceptación. Cuando tienen la aceptación, que le traslada que es en 10 días, pero es un tema entre ellas, claro, no le están trasladando al cliente, oye, mira, somos nosotros los que vamos a pagar, somos nosotros las que no vamos a recobrar del contrario porque ya tenemos todo acordado. Y todas estas informaciones, como el tema de las lesiones, ¿cómo es posible que exista entre compañías de seguros, pues por ejemplo AXA y Pelayo, ya un acuerdo entre ellas de que se van a pagar ellas mismas a su propio asegurado el tratamiento sanitario y la indemnización? Pero vamos a ver, ¿y dónde está la independencia? ¿Quién me defiende? ¿Mi propia compañía? Claro. Si el cliente que confía en su aseguradora, que no tiene idea cuánto le puede corresponder, la aseguradora dice, no, ya tuviste un tratamiento y lo que te corresponde es esto, no contrasta esa información, no averigua que todo está ya
tratado entre ellas, pues claro, queda contento. Pero contento, ¿tú sabes de verdad lo que ha pasado por detrás? Esta es la gran pregunta. Claro, ¿no? es que yo creo que, y aparte de todo eso, hoy en día tenemos muchísima información, pero yo creo que la gente no es consciente de lo que está pasando hasta que le toca, por desgracia, sufrir algún tipo de problema de este tipo, ¿no? Que muchas veces pues son muy graves, no es solo cambiar una defensa, sino que en muchas ocasiones pues ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Sí, y que la gente, aparte, lo que dice Felipe, se conforma, es decir, si le dicen que le corresponde ese dinero y que el tratamiento es así, y pues dirán, pues será. Y entonces, pues al final aceptan cosas que en principio no deberían haber aceptado porque no son justas, es decir, porque a lo mejor le correspondía un tiempo de tratamiento mayor, una indemnización mayor por las secuelas, cubrirle más, que le hubieran dado una rehabilitación pues a lo mejor más satisfactoria, etcétera, etcétera, que se le hubiesen realizado más pruebas. Todo eso son costes que las compañías tienden a quitar, si pueden, es decir, a reducir la indemnización. Claro, yo creo que también se aprovechan de los malos momentos, es decir, no, o sea, la ética ahí no existe, se aprovecha igual de un mal momento que está pasando una persona, pues para aprovecharse, para decir esto es así y punto, y ya está. Y hay mucha gente, pues como lo está pasando mal y no quiere reclamar o no tiene los medios o lo que sea, pues no lo hace y se cree lo que le dicen. Hombre, ahondando en esto que estás diciendo tú y recogiendo un poco de información, por ejemplo, nosotros en el año 2016 conseguimos por parte de Mutua Madrileña se contrató y se pagó una investigación sobre el raquis cervical. Al final ese informe no salió publicado en España porque decía que los tratamientos, más del 44% de la gente al cabo de 6 meses seguía teniendo dolencias. De ese 44%, al cabo de un año, más del 20 y tantos por ciento seguían teniendo dolencias. Todo este informe, que lo que viene a decir es que con 3 meses o 6 meses a veces es necesario y mucho más el tratamiento, estamos hablando de un 44% de la gente de raquis, toda esta información que Mutua Madrileña contrató y que lamentablemente el informe no le fue satisfactorio porque iba en contra de lo que a ellos le interesa, se ocultó. ¿Qué hicieron luego las compañías de seguros? Donde pagaban por un tratamiento de esguince cervical pues una cantidad que eran 1000 y pico euros, lo han bajado casi un 40%. ¿Esto en qué redunda? Pues que el tratamiento sanitario que la gente recibe es inferior a lo que tendría que ser, que los hospitales han hincado la rodilla, porque no les queda más remedio, han estado entre ellas, no ha habido una unión suficientemente fuerte y todos han dicho, bueno, vamos a salirnos del convenio, vamos a salirnos del convenio, y cuando tú te sales del convenio todos son trabas. Y la gente que está en el convenio les siguen poniendo trabas y tratan a la gente más de 40 o 50 días. Ya las compañías se encargan de llamarles telefónicamente, claro, nunca por escrito, de que cómo tratan a la gente más de 40 o 50 días, que tienen una estadística que está por encima de la media nacional. Y de meterles presión también. Presión para que bajen los tratamientos. Es una barbaridad. O sea, todo esto que está pasando, esto es una barbaridad. Y está pasando, ¿no? Toda esta gente que dice que está contenta, claro, está contenta, pero tú quedaste bien curado, a ti te has reparado bien el coche. Y ya no vayamos en hogar, que es lo que dice Carlos. Tú vas a contratar, mire, mi casa es esta, mire, aquí está la escritura, aquí está tal. Y te hacen un seguro. Y de repente cuando tienes el siniestro dicen, no, usted tiene infraseguro. Te quedas así con cara de tonto diciendo, a ver, que siga hablando porque no me entero de nada. Y al final... Muy rápido, nos queda un minuto. Infraseguro. El infraseguro consiste en que cuando ellos te van a hablar te dicen, mire, es que usted en la póliza dijo que el continente valía 100.000 y el contenido 50.000, pero en realidad valen el doble, con lo cual, como usted lo aseguró por menos cantidad de la que valía, le voy a pagar el 50% de la indemnización. Y tú te quedas así como diciendo, oiga, pero yo cuando vivo al seguro, yo vivo en tal sitio, en el cuarto B, y ellos con sus bases de datos dicen, ah, pues si el piso es de tantos metros y está en tanta zona, vale tanto para el capital, tanto para el contenido. Tú no lo declaras normalmente, porque lo desconoces, y firmas. Y listo. Y luego resulta que cuando vas a reclamarles te dicen, no, declaró usted mal los capitales. Y yo qué sé cuánto vale la estructura de mi edificio. Bueno, y luego ya si no alegan falta de mantenimiento... bueno, ya, sí, etcétera. Que eso da para otra. Sí, eso da para... Nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Felipe Viso, Carlos Rial, y la actualidad continúa en Cambio Rasante.